Aunque Margaret no dejó una explicación sistemática por escrito, o aún por lo menos no lo sabemos. Esperemos que Paco Gómez encuentre alguna referencia en los diarios de Margaret que él mismo rescató, ¿no? Hay varios indicios interpretables desde lo simbólico y biográfico, porque esa práctica puede leerse como, no sé, como la creación de un tiempo sagrado personal, una cronología autónoma donde cada cuadro ocupa un punto dentro de lo que sería su profecía pictórica, que yo creo que es así como podemos llamar a sus cuadros. En primer lugar, podemos ver el tiempo como si fuese una revelación interior, ya que Motley entendía el arte, pues eso, como lo que he dicho, como una profecía visionaria, no como si fuera una representación del presente. Estas fechas inventadas o, no sé, fuera de tiempo, serían en ese sentido una forma de desvincular su propia obra de este tiempo profano o corriente, situándola, por tanto, en un tiempo sagrado o visionario en el que se muestra lo que ya ha ocurrido o que está por cumplirse. Ella misma decía que sus cuadros eran mensajes para el fin de los tiempos, no para su propio momento histórico. Por eso, al firmar con un calendario lunar o un calendario alterado, ella misma rompía el tiempo lineal y lo trasladaba a un tiempo simbólico, quizá relacionado también con el Apocalipsis. Vamos a verlo. Cuando hablamos también del calendario como símbolo femenino y místico, ya que ella también algunas veces pintaba, bueno, pues así como unas lunas, ¿no?, en diferentes momentos, utilizando el ciclo lunar en vez del solar, también podemos decirlo que se puede vincular con una reivindicación inconsciente de lo femenino arcaico, en oposición al orden racional y solar de un patriarcado cristiano. Porque el tiempo lunar es cíclico, cambiante, emocional y simbólico, como el que rige los sueños y la creación. Así, Margaret se situaba fuera del calendario del poder gregoriano masculino solar y dentro del tiempo interior, espiritual, femenino, propio de las iniciadas o visionarias. Por otra parte, tenemos también su reinterpretación del Apocalipsis, ya que recordemos que tanto Margaret como su marido Elmer estaban obsesionados precisamente con esto, con el Apocalipsis y con el papel de su familia como intérpretes del fin del mundo. Así que en su universo el tiempo pues no era un tiempo cronológico, sino un tiempo revelatorio. Los años y las fechas eran señales del cumplimiento de una visión, no simples numeraciones. Por tanto, inventar un calendario propio era una forma de codificar esa profecía como si cada obra perteneciera a un momento de su propio apocalipsis íntimo. Luego tenemos otra cosa súper llamativa, y es la firma como sello iniciático, porque firmar con ese calendario también era una manera, o podría ser una manera, de marcar cada cuadro como un acto ritual. Era un sello que solo ella comprendía del todo, un modo de autenticar no solamente la autoría, sino la dimensión mística de la obra. Podría verse en este sentido como una clave cifrada o una firma hermética, algo frecuente en artistas con pensamientos esotéricos como por ejemplo Hilma af Klint, Leonora Carrington o Remedios Varo, por poner algunos ejemplos. El caso es que los indicios iconográficos y testimoniales, estas pinturas con lunas crecientes, figuras femeninas apocalípticas y bueno, pues los ciclos de muerte y renacimiento que aparecen en sus obras, sugieren también que quizá Margaret Motley basaba su cómputo en fases lunares y no solares, como hemos dicho antes. Es decir,
Si el calendario lunar tiene un ciclo de 29 días y medio y 12 lunas, que nos dan 354 días, esa diferencia con el año solar genera un desfase continuo. El tiempo lunar se desincroniza del tiempo oficial, igual que Motley se desincronizaba del mundo. Es posible que, pues que ella numerara los años, como digo, según estos ciclos lunares personales, o quizá desde una fecha fundacional, su revelación, su particular éxodo de Estados Unidos, o quizá fuese la fecha de una visión. En fin, el caso es que varios investigadores y críticos han señalado que en su obra reaparecen estos motivos apocalípticos de los que estamos hablando, asociados al libro de las revelaciones y al eclipse lunar. Por tanto, el año 1 de su calendario podría situarse en torno a un eclipse lunar total visible en su biografía vital. Y por otra parte, ¿por qué no hacemos una interpretación alquímica basada en los símbolos lunares con los que Margaret firmaba sus cuadros? Vamos a verlos, vamos a echarle un vistacito. Como veis, he preparado un pequeño calendario lunar simbólico de Margaret Motley. Entonces, lo he dividido en mes lunar simbólico, la fase asociada, el motivo recurrente y el significado en su cosmología. Y lo he asociado también, pues con las etapas relacionadas con la alquimia. Entonces, si hablásemos de un nigredo, asociaríamos a la luna nueva y el motivo recurrente de sus cuadros serían rostros velados para terminar, por dentro de su significado cosmológico en lo que sería la purificación, el inicio. En la siguiente fase, el albedo estaría asociado a la luna creciente y ella pintaría figuras femeninas y manos. Y dentro de su cosmología podría ser una renovación o esa maternidad cósmica. En cuanto a la siguiente fase, el rubedo, lo asociamos con la luna llena. Aquí el motivo recurrente serían ángeles, fuego, juicios y otras figuras asociadas al apocalipsis, porque realmente eso sería el significado en su cosmología, la plenitud apocalíptica. Por último, tendríamos el eclipse asociado a la luna menguante y sería una etapa de un motivo recurrente que ella pintaría silencios, abandonos y sería el fin del ciclo, es decir, la revelación. Como digo, esto es una interpretación mía que me parecía curiosa aportar dentro de estas hipótesis que trabajamos en cuanto a los significados de los símbolos lunares que algunas veces Motley pintaba. Lo cierto es que sus fechas inventadas podrían responder quizá a esta rotación cuaternaria más alquímica que astronómica. Pero realmente, y tras estudiar las firmas de los cuadros de Margaret Motley, creo que la solución es bastante más simple, es la solución a este enigma, ya que está en 3 cuadros y refrendado en un cuarto. Mirad, hay un cuadro, La muerte, el último enemigo, de 1968, donde aparece simplemente su nombre, Margaret Motley, y el año, 1968. Luego tenemos otro de sus cuadros, Ceguera ajedrecística, que lo firma en 1968 y año 1 de la luna. Por tanto, ya tenemos ese año de la luna, es decir, es un cuadro pintado entre los años 1968 y 1969. El tercer cuadro es Henry Miller ve más que un águila. Ese cuadro está fechado en el año de la luna y este calendario, precisamente basado en su particular visión apocalíptica, una vez que el hombre llegó a la luna. Pero también recordemos que es el año que los Motley mandan a Nelson a España. Es decir, es el año en el que su vida comienza una auténtica transformación.
Por tanto, yo creo que el misterio de las fechas lunares se termina de ver claro en el cuadro Elmer Motlin, Tú que contemplas la creación, del año 1973, en donde aparece la triple M y el año en números romanos, pero que también vemos a un Elmer que está sentado frente a un reloj de sol en el que aparece la siguiente leyenda: cuente solo las horas de sol, año cuarto después de la luna. Por cierto, que tengo que deciros que estos cuadros y otros más de la obra motliriana podéis verlos en un magnífico local en Malasaña, del que os hablaré un poquitín más adelante. Lo cierto y verdad es que el estudio de Margaret en la calle del Pez, su casa, parecía un auténtico santuario, porque ella pintaba siempre con luz artificial, como si quisiera aislarse del día. En las paredes se apilaban visiones apocalípticas, cielos rojos, lunas ensangrentadas, ángeles desnudos, símbolos bíblicos reinterpretados con, no sé, una mezcla de erotismo y de violencia. Y de hecho hay un tríptico titulado Elmer, tú que contemplas los 7 sellos del Apocalipsis, en donde su marido aparecía como si fuera un profeta rodeado de bestias y trompetas. En otra de las obras, Henry Miller, que la hemos citado antes, surgía con alas de águila. Y en otra, Francisco Franco, con un halo dorado, era pintado como si fuese el guerrero de Occidente. El cuadro de Franco, desde luego, merece una parte, porque Margaret lo pintó varias veces, es cierto, pintó varias veces al dictador como si fuese un personaje mítico. Y en El lienzo perdido y posteriormente recuperado por Paco Gómez, Franco aparece con uniforme militar, columnas clásicas y, como digo, un halo dorado y además blandiendo una espada. Porque para Margaret, Franco simbolizaba el orden frente al caos y también, pues casi podríamos decir que una figura de poder paternal que encajaba en su imaginario apocalíptico. No podemos afirmar que fuera una real adhesión política en el sentido estricto, sino que, bueno, pues formaba parte de su mitología personal. Desde la antropología nosotros podemos leerlo casi como una apropiación simbólica, es decir, tomar iconos del poder y del fin del mundo para integrarlos en su propio panteón. Pero la España tardó franquista, Franco era un signo, como sabemos, era un signo omnipresente. Margaret, extranjera, aislada y fascinada por los mitos de cruzadas, luchas espirituales, proyectó en él precisamente ese defensor del occidente cristiano que imaginaba en sus visiones. Al pintar a Franco junto a su familia y a Henry Miller, que Henry Miller, recuerdo que aparece con alas de ángel, aunque hay otro cuadro que podéis contemplar en Esotérica, en la calle del Pez, en el que hay un Henry Miller sin alas, construía de esta manera ella un collage de figuras que ciertamente para ella eran guardianes del Apocalipsis. Margaret no buscaba simplemente pintar, lo que buscaba era consagrar una epopeya. Así, nosotros desde la antropología simbólica podríamos decir que construyó un calendario sagrado y además un panteón propio en el que ella, su marido y su hijo pues eran a la vez modelos y dioses, porque su pintura no era solo una pintura, era un auténtico ritual. Esto explica también por qué los Motlin necesitaban, por decirlo de alguna forma, rodearse de mucha gente famosa. No podemos decir que fuera mero esnovismo, sino una estrategia de legitimación. Hablamos entonces de capital simbólico. Al vincularse con personas prestigiosas, digamos que uno
pues se reviste de su aura, al menos eso es lo que ellos pensaban, ¿vale? Por tanto, si Henry Miller les escribía una dedicatoria, si Orson Welles comía en su restaurante y si Franco recibía un retrato suyo, entonces creían ellos que su vida y su obra entraban en la historia, ¿no? Bueno, pues así, cada carta, cada foto, cada anotación era una pieza del plan de inmortalidad.